Voy directamente al meollo de la cuestión, no hago repasos ni nada. Y voy a empezar con los 3 primeros versículos de Oseas 2, porque tiene que ver con las preguntas que dejé en el aire y que las vamos a recuperar para que podáis participar un poco. Oseas 2 comienza diciendo así: Decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruamá, es decir, pueblo y misericordia. Decid a vuestros hermanos pueblo y misericordia. Aquí no está diciendo lo que vimos en el capítulo 1. Lo Ammi, lo Ruamá, es decir, no pueblo, no compadecida, sino aquí de alguna forma se está adelantando una promesa. A vuestros hermanos pueblo y misericordia, dice el versículo 2, contended con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Esto es fuerte. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y dice el versículo 3, no sea, es decir, por este motivo, que yo la despoje, la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Durillo, ¿eh? Pues con estos 3 versículos nos vamos a tirar un ratito. Algunas de las cosas que vamos a ver guarda relación con lo que se ha predicado esta mañana de Romanos 11. Pero la pregunta que yo dejé en el aire, o sea, por ejemplo, decid a vuestros hermanos, si son hermanos, Ammi y vuestras hermanas Ruamá, contended con vuestra madre. La pregunta que yo dejé en el aire es ¿qué significa en este contexto, como en otras partes de la Escritura, madre? ¿Cuál es la madre? Así que como esto es una pregunta, yo no sé si en la grabación, si Luis le da a la pausa o qué, porque no sé lo que se va a tardar en responder. O dejamos los huecos, Luis. Y que se edite después, ¿no? Vale. ¿Qué es madre? Contended con vuestra madre. ¿Quién es la madre de Ammi y Ruamá? En Oseas, ¿quién es la madre? Yo sé que la hora es muy mala. ¿Quién es la madre de estos 2 chiquillos? La esposa de Oseas, que se llamaba Gomer. Entonces, ¿qué significa si Dios está diciendo de Ammi y Ruamá, contended con vuestra madre? ¿Quién es la madre y a quién se está refiriendo? ¿Quién es la madre en las Escrituras? Israel. Madre tiene que ver en las Escrituras con nación. De hecho, incluso a nivel secular se sigue utilizando esta expresión. Cuando yo he estado en alguna ocasión en Hispanoamérica, en Sudamérica, y hablábamos de España, allí la gente decía, la madre patria. Es decir, incluso la palabra madre se sigue utilizando hoy día para hablar de naciones o de patrias. En las Escrituras también se utiliza la palabra madre para hablar eso de patria, de una circunscripción, de una cultura, de un sistema tipo ciudad o un sistema tipo imperial. De hecho, vamos a ver dónde se utiliza la palabra madre en un sentido despectivo. Vamos a ir a Apocalipsis 17. Bien, Apocalipsis 17 habla de Babilonia. El versículo 5, hay un nombre, hay una mujer, ya estamos un poco con algo parecido. Si tú miras el versículo 4, dice que hay una mujer vestida de púrpura y escarlata, mujer.
adornada de oro, piedra preciosa, perla, tenía la mano un cáliz lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Una mujer que fornica, ¿vale? Un poco parecido a lo que hemos leído en Oseas. Y dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Aquí tienes el sistema. Babilonia la Grande. Dice, la madre, aquí tenemos una madre, de las rameras. Es decir, las hijas de Babilonia son rameras y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, Babilonia es un sistema, una patria, una nación, un imperio, que es madre de hijas que son rameras y que es madre de abominaciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones, culturas e imperios tienen su cultura, tienen sus costumbres, tienen su forma de vida, y concretamente Babilonia es madre de abominaciones. Pero ¿vemos el contexto en el que se está diciendo aquí? Pues volviendo a Oseas, Israel como nación, como patria, es madre de ¿quién? De los hijos de Israel, es decir, de los descendientes del pueblo, de la gente. Y está cometiendo fornicaciones, es decir, está siendo infiel a Dios y está adulterando. ¿Por qué es importante entender el concepto de madre en este sentido? Nos vamos a ir a Gálatas para ver cuál es nuestra madre en este sentido. Antes de leerlo, ¿alguien aventura a saber quién es nuestra madre? Si estuviéramos en una iglesia católica, algunos dirían María. Caliente, caliente. Está cerquita. Por ahí va. Por ahí va. Fijaos, en Gálatas 4, 23 al 26, hablando de Sara y Agar, no voy a contar la historia, lo siento porque no la conozca bien, pero Sara y Agar, acordaos que Agar era una esclava egipcia que tenían Abraham y Sara, y para que Dios no tuviera que hacer el milagro, pues ellos dicen, pues como no tenemos hijos, pues toma a Agar, y decir, por el propio esfuerzo de la carne y maquinación de la carne, pues de ahí vino Ismael. ¿Y a qué está representando esto? Es una alegoría, dice el apóstol Pablo en el 24, estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, no voy a explicar esto del todo, el cual da hijos, fijaos, cada mujer tiene hijos, madre, hijos, para esclavitud. Este es Agar. La Jerusalén terrenal, en aquel momento, estaba bajo rabinos y sabios que decían que en el Sinaí, a ellos y a unos sabios se le había dado un conocimiento y unos mandamientos que no era lo que había escrito Moisés, sino como un secreto que ellos tenían y que iban soltando de a poco. Y bajo este pretexto, que se arrogaban la autoridad por sí mismos, pues tenían a la gente en esclavitud. Si me obedeces a mí, estás obedeciendo a Dios. Esto lo hemos tratado otras veces. Esa es la Jerusalén terrenal. Versículo 25, Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, es decir, de la del tiempo de Pablo, donde estaban los problemas que estábamos diciendo ahora y se habían apartado de la Biblia. Pues esta, junto con sus hijos, vuelve a hablar de madre e hijo, es decir, la Jerusalén terrenal de la época, esa ciudad, es madre de hijos que están en esclavitud, según Gálatas. Pero, dice el 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es nuestra madre? No es una institución religiosa terrenal. No es una ciudad sagrada terrenal, tipo Jerusalén, tipo Roma para otros, tipo la Meca para otros, sino que la madre de todos nosotros es la Nueva Jerusalén, que lo tenemos en Apocalipsis 21 y 22, dice que desciende del cielo de Dios. ¿Cuáles son los nombres
de las puertas de la Nueva Jerusalén? Las 12 tribus de Israel. Y esto guarda relación con lo que hemos hablado esta mañana respecto a Romanos 11. Nuestra madre es la Nueva Jerusalén, que es el verdadero Israel de Dios. Y eso no es una cuestión de raza, no es una cuestión de cultura, sino que ser Israel en este sentido es una ciudadanía celestial. Ciudadanía celestial. Y esto lo tenemos también en Efesios 2. Por tanto, aquí se utiliza la palabra madre en ese sentido. No sé si está claro un poco lo que estamos diciendo. Es importante que entendamos esto porque es un lenguaje que la Biblia utiliza con frecuencia. No pensaba tocarlo, pero vamos a ir a un pasaje que yo creo que se malinterpreta muchísimas veces. Y lo vamos a interpretar a la luz un poco de lo que hemos hablado y algunos detalles que, aunque no lo he tocado ahora, pero mucho ya os suena. Nos vamos a ir a la segunda epístola de Juan. Nada más que tiene un capítulo, así que no digo cuál. La segunda carta del apóstol Juan. Como tengo la tablet, no os puedo decir en qué página está. ¿Alguien quiere leer cómo empieza? ¿Alguien quiere leer? Estoy pensando, Luis, si hay otro micro inalámbrico y alguien lee un pasaje, pues queda grabado también. Y la grabación es un poquito más dinámica. Si está por ahí, fantástico. Si alguien va a leer, levanta la mano, le pasamos el micrófono y queda grabado. Vamos a intentar entender este pasaje de la Escritura a la luz de lo que estamos viendo ahora. Y lo vais a entender de otra manera. Si alguien lo va a leer, levanta la mano y le pasamos el micrófono. Lo tiene Alida allí atrás. Adelante, Alida. Te voy a dejar leer y en un momento dado igual hasta interrumpo. Perdón. ¿Cómo empieza la segunda epístola de Juan? Y vamos a entender que el lenguaje que acabamos de ver en Oseas aparece en otras partes de la Escritura y es lo que nos abre los ojos a lo que se está refiriendo. Adelante, Alida. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bien, hasta ahí. Es decir, Juan, como anciano, está hablando a una señora elegida. Es decir, una mujer que ha sido elegida. Y a sus hijos. Por tanto, es madre. ¿De acuerdo? Y Juan ama a esta señora. Y no dice que sea su esposa. Pero la ama en la verdad. Y no solo él, o sea que es una mujer muy querida, sino todos los que han conocido la verdad. ¿Qué dice este pasaje que tenemos aquí en el púlpito? Tu palabra es verdad. Todos los que han conocido la palabra de Dios aman a esta señora elegida. Versículo 4. Alida. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es decir, algunos, no todos, fijaos, algunos de los hijos de esta señora elegida andan en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es decir, algunos de los hijos de esta mujer muy querida andan conforme a los mandamientos de Dios. No todos, solo algunos. Un remanente de ellos. Versículo 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es decir, Juan le recuerda a esta mami, a esta madre, que no le escribe un mandamiento nuevo, sino el que han tenido, es decir, esta mujer ya lo ha tenido desde el principio y él también. Es decir, no hay un cambio de mandamiento, el mandamiento del principio, y es que nos amemos unos a otros. ¿Ese mandamiento dónde está? Al principio.
desde el principio. Y aquí voy a la definición de amor que yo considero bíblica. Amar es tratar al prójimo como los mandamientos de Dios me piden que lo trate. Si yo te trato como la Escritura me pide que te trate, como el Señor quiere que te trate, te estoy amando. Yo no amo a un enemigo mío porque le dé las Escrituras de mi casa. Yo amo a un enemigo mío si tiene hambre le doy de beber y si tiene sed le doy de comer. Lo otro no es amor, bíblicamente. No sé si me estoy explicando. Bueno, no quiero hacer un estudio exhaustivo de esta carta, aunque sea cortita, pero vamos a irnos a la despedida. ¿Cómo termina el versículo 13, Alida? Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Es decir, los hijos de tu hermana, es decir, esta señora elegida muy querida, tiene una hermana que también es madre y también es elegida. O sea, hay una señora elegida y aquí tenemos otra señora elegida, son hermanas y tienen hijos. Te saludan. Y los hijos de una saludan a otra. Mira, hermanos, si tú esto lo miras con tu perspectiva cultural, racional y lógica, entenderás las cosas que yo he leído y oído algunas veces que son casi ridículas. No, esto es que Juan tenía una hermana en la fe en una iglesia, pues que debía tener un trato con ella, tenía que tenerle un cariño y debía tener una hermana, como lo estoy diciendo, ¿eh? Esto lo he oído yo tal cual. Que no digo que no pueda ser así. Pero no le dice ni su nombre. Y es una señora elegida, ¿para qué? O sea, cuando nosotros nos dirigimos a una hermana en la fe, digo, tú eres una señora elegida. Poco raro, ¿no? Es un poco raro. Aunque haya sido elegida por Dios. Pero señora elegida, y que sepas que tu hermana también ha sido elegida. Es un lenguaje bastante extraño. Y que sepa que tus nenes saludan a los primitos. Esto no hay manera de sostenerlo así, hermano, de una manera seria. Otros dicen que, claro, interpretan la Biblia a nuestro sistema cultural. Entonces, como la iglesia evangélica tenemos locales, y además a esto le llaman iglesia local. No, esto no es una iglesia local bíblicamente hablando. Entonces, un local, y parte de los que somos iglesia nos vemos aquí, pero esto no es una iglesia local si intentamos entender eso bíblicamente. Pues entienden que la señora elegida es una iglesia de un sitio y que el apóstol Juan está en una iglesia en otro sitio y dice tus hijos te saludan, como una iglesia saludando a otra. Todo esto son especulaciones, hermano. Pero en el contexto de Oseas e incluso de otros profetas, ¿quiénes son estas hermanas elegidas que tienen hijos y que recibieron mandamientos desde el principio? ¿Quién será? Por ejemplo, ¿eso es terminología bíblica? Ezequiel 23. ¿Alguien me lo puede empezar leyendo? Si no es Alida, quien coja el micrófono. Estupendo. Gracias, José Miguel. Además, es que hasta el título lo está ya adelantando. Si alguien puede empezar leyendo Ezequiel 23, y hermano, yo quiero insistir en esto porque es que la Biblia tiene su lenguaje y que hay que aprender a entender el lenguaje de la Biblia porque si no terminamos con especulaciones como las que yo he hecho hace un momento con la epístola segunda de Juan. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. Ah, son 2 mujeres hijas de una madre. ¿Eso cómo se llama? Si tú tienes 2 mujeres, son hijas de una madre, ¿qué son? ¿Sobrinas? Hermanas. Fornicaron en Egipto, una y otra. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Aholá y su hermana Aholibá.
las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Es decir, la capital del norte y la capital del sur. Y dice que dieron a luz hijos e hijas. ¿Alguien puede poner en duda que la señora elegida es Israel? ¿Qué es el pueblo elegido? Que Dios lo divide en dos hermanas que tienen sus hijos y que tanto una como otra fracasan en obedecer a Dios, y que la restauración de la relación con Dios viene por la sangre de Jesucristo. Y en ese contexto, el apóstol Juan les escribe en esa carta tan preciosa como cortita. No sé si me estoy explicando. Si con esta perspectiva tú lees tranquilamente la segunda epístola de Juan, la vas a entender de otra manera, te lo aseguro. Y Ezequiel 23, sabiendo todo esto y sabiendo lo que estamos viendo de ellas, verá que va de la mano y están hablando del mismo tema. Como Israel, tanto el norte como el sur, Israel como Judá, se prostituyen, son infieles a Dios. Y todo eso va a tener consecuencias. Oseas va a hablar de sus amantes. Y aquí te está diciendo quiénes son los amantes. El versículo 12, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, hizo pactos con otras naciones y siguió sus costumbres. ¿Bien hasta aquí, hermano? Pues volvemos a Oseas. Pero ¿veis cómo entender esta terminología que significa madre, hijos, y esta forma de expresarse, cuando uno lo va pillando, empieza a ver los pasajes de la Escritura de otra manera? Pues eso es lo que le pido al Señor, que nos ayude y que abra nuestros ojos, porque si no nos podemos inventar cualquier cosa. Por eso decía la otra vez que la mejor manera de estudiar la palabra es pensar, permitidme que lo diga así, que yo soy torpe, que soy tonto, y cada vez que veo una cosita, antes que pensar en especular o qué pueda significar, a ver si hay algún lugar de la Biblia que me lo defina. Cuanto menos tenga que involucrarme yo en interpretar, mejor. Y cuando uno adopta esta actitud como de niño pequeño, las piezas de la Escritura empiezan a cobrar sentido, vas montando el puzzle, vas viendo la imagen cada vez más clara. Y por eso es importante esa humildad delante de la palabra. Porque vas a ver cosas y una vez que las ves te darás cuenta que todavía te quedan muchas más por ver. Y no se te ocurre que se te suba la cabeza ni te crees saber nada porque has visto 2 o 3 cositas, sino todo lo contrario. Te das cuenta que te queda mucho por saber. Si no tienes esa actitud humilde delante de la palabra, 2 cositas que te hayan contado o que hayas especulado, te crees el rey del mambo y es mentira. Hay que ser humilde delante del Señor y delante de su palabra. La siguiente pregunta, ya hemos visto quién es la madre. La siguiente pregunta era si Dios puede divorciarse o puede dar carta de divorcio. Y si hay otros textos en la Escritura que hablen de esto. Porque Dios le está diciendo aquí, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aquí hay una manifestación pública de repudio, de divorcio. Dios está diciendo esto. Y yo os voy a complicar un poco la vida porque luego esta pregunta le voy a meter otra preguntita más sobre esto. ¿Está hablando aquí de no es mi mujer ni yo su marido porque ha habido ya matrimonio? ¿O estamos hablando de un desposorio matrimonial de unas bodas que no han sucedido? No sé si la pregunta se entiende. Efectivamente, ojo que en la ley de Dios, la infidelidad en un desposorio era castigada exactamente igual que cuando ya estaba el matrimonio hecho. Y también esa terminología se podía utilizar la palabra marido. Y Dios está diciendo, ella no es mi mujer ni yo su marido. Tenemos otros pasajes en la Escritura que indiquen que Dios da carta de divorcio. ¿Sí? Si alguien lo tiene, me lo dice, y si no, pues lo digo yo. ¿Qué pasó? Tengo la chuleta aquí delante.
¿Alguien lo tiene por ahí a mano o lo sabe? ¿No? Bueno. Jeremías 3, que lo ha mencionado Juan esta mañana, no es el único, luego veremos otro. Jeremías 3, versículo... Vamos a coger desde el 6. Si alguien lo tiene que lo lea, la grabación resulta más agradable porque no suena solo mi voz. Si alguien lo tiene ahí a mano, José Miguel está con el micro y... Jeremías 3:6 dice: Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, Perdón, está hablando de idolatrías. Los montes altos había ídolos que se adoraban y debajo de los árboles también. Se consideraba además que la reina del cielo se ponía encima de los árboles y debajo de los árboles se realizaban actos idolátricos. Iba a soltar un zasca, pero no sé si hacerlo. Pero pensad si a los niños se le hace adorar un árbol y agacharse debajo de él alguna vez a lo largo del año. Seguimos. Algunos ya me estarán excomulgando nada más que escuchen esta grabación. Eso está bien. Y dije, después de todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Es decir, después de hacer eso, Dios esperaba que hubiera un arrepentimiento y no se volvió. Y su hermana, volvemos a la misma terminología. Tenemos Israel el norte y Judá el sur. Y Dios siempre está buscando a una y otra, una elegida y la otra elegida. ¿Y qué es lo que hace la rebelde Judá? Seguimos, Juan. Pues ¿qué hizo la rebelde Judá? Dice así: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Es decir, Dios le da carta de divorcio, de repudio y despide al Israel del norte. Eso es lo que hace Dios y lo está diciendo aquí en Jeremías 3. Aunque Judá fue consciente de eso, como Judá no recibe esa carta de divorcio, Judá pensaba que ellos eran el único Israel de verdad. Por eso los judíos no podían tragar a los samaritanos, los consideraban... ¿De acuerdo? Y bueno, no quiero hablar de historia con esto, pero se entiende por qué se llevaban como se llevaban. Y fijaos, hablando de los samaritanos, la mujer samaritana, cuando en el capítulo 4, ¿no? Es el capítulo 4, la mujer samaritana, ¿no? Sí, 4:22. 4. Se acerca a Jesús. Fíjate que le dice nuestro padre Jacob, allí en el pozo. O sea, esa mujer está reconociendo que es descendiente de Jacob, israelita. O sea, es israelita. Pero, y esto guarda relación con la pregunta que hizo Samuel esta mañana, fíjate que la mujer samaritana, su padre es Jacob. Es decir, desciende de Israel. Pero si recordáis, Jesús, hay un momento en que sana a 10 leprosos. Creo que eran 10. Y solamente uno de ellos viene a darle las gracias y a darle gloria. Y dice que era samaritano. Y Jesús dice, ¿dónde están los otros? Sino que ha venido solamente este extranjero. Jesús utiliza para ese samaritano la palabra extranjero. Pero la mujer samaritana dice nuestro padre Jacob. ¿Por qué es extranjero? ¿Porque es pakistaní? Por lo que hemos dicho, estaba fuera de pacto. Carta de repudio y carta de divorcio. No están en pacto de desposorio matrimonial. ¿Me explico? ¿Vamos viendo la terminología bíblica y cómo se van entendiendo las cosas? Seguimos. ¿Sí? ¿Puedo hacer la pregunta y te dejo el micro? Si la respuesta es larga, la dejamos para después. Es que no sé si antes te he entendido bien, pero cuando has dicho que como que estaban prometidos, que no habían llegado a hacer el pacto matrimonial. Ah, vale, pero en el Sinaí
eso fue un pacto matrimonial como tal, ¿no? ¿No? El Sinaí fue unas condiciones para una boda futura que no llegó a producirse. No llegó a producirse. El mismo capítulo 12 de Oseas nos da indicio de que es un desposorio. Cuando más adelante dice yo la desposaré conmigo en fidelidad para siempre, da a entender como que antes ha habido un desposorio que no fue en fidelidad y que no era para siempre porque se podía invalidar. Luego llegamos a eso. Te acabo de adelantar la respuesta. No llegó a producirse. No llegó a producirse. Hubo infidelidad poco después de que se dieron las condiciones del desposorio. Isaías 51. Quien lo tenga a mano, quien quiera leerlo, lo tiene nuestra hermana Ausi. Aquí tiene, hermano. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Uh-huh. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he venido? Uh-huh. He aquí, por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Esto está diciendo Dios, y fijaos, vuelvo a utilizar la misma expresión, vuestra madre, vuestra nación, vuestra patria, Israel, el norte, en este caso el norte. Fijaos, además, que ha sido vendida y por sus maldades son vendidos. Vamos a quedarnos con esto, que resultan vendidos. Esto tiene que ver con el capítulo 3 de Oseas que nos vamos a ver hoy. Pero ya veremos que está en esclavitud Gomer y tiene que ir Oseas a rescatarla pagando porque fue vendida. Ya lo estoy adelantando, pero para que os acordéis. Así que hemos visto quién es la madre, hemos visto que Dios da una carta de divorcio, de repudio, y dejé caer que si era una carta de divorcio después de un matrimonio o en un desposorio matrimonial. Entendemos que es un desposorio porque Dios no llegó a hacer nunca a todo Israel un reino de sacerdotes. De esto he hablado un poco esta mañana. Ser el pueblo que es, Dios le dice a Israel, si hacéis todo lo que yo os mando, me obedecéis, seréis un pueblo más especial que todos los pueblos de la tierra. Seréis mi especial tesoro. Eso era una promesa de desposorio matrimonial, porque en un matrimonio, digamos, haces que tu esposa tenga unos privilegios, una cercanía, una intimidad que otras mujeres no van a tener. Y eso no es injusticia. Eso no es que Dios haga acepción de personas, es que era un pacto con un pueblo que no iba a hacer con los demás. Y que dice Israel, vale, lo vamos a hacer. Y luego dice, me seréis un reino de sacerdotes. Porque los sacerdotes lo que hacían era mediar. Eran los que en el templo se acercaban a Dios. La intención de Dios era que todo Israel tuviera una cercanía con Él única y fuese Israel quien fuera una luz a las naciones. Pero eso no llegó a ocurrir nunca. Porque después de esa infidelidad inicial se establece el sacerdocio levítico, Dios tiene que llamar al sacerdocio a la familia de Aarón y toda la historia que ya conocéis. Pero todo Israel como un reino sacerdote no ocurrió nunca. Eso hubiera significado un matrimonio, en estos términos, para que nos entendamos. Pero eso no llegó a pasar. Yo soy consciente que las cosas que estamos hablando no es para una persona que sea demasiado inexperta en la escritura, pero espero que poquito a poco vayáis cogiendo algunos hilos. ¿Cuáles son las consecuencias de la infidelidad de Israel a Dios? Lo tenemos en el versículo 3. Dice, no sea que yo la despoje y desnude. Despojar significa quitar los bienes. Desnude. La ponga como el día en que nació. ¿Cómo naciste tú? Sin nada y desnudo, ¿no? O tú naciste vestido y yo no lo sabía. La haga como un desierto. Y ahora explica cómo es el desierto. La deje como tierra seca
y la mate de sed. Estas son las consecuencias que Dios amenaza a Israel por su rebelión, por su adulterio, por sus fornicaciones, por su idolatría. Y la pregunta es, porque esto es terminología bíblica también, por eso dije que había que ir despacito con este capítulo, ¿qué es desnudar? ¿Qué es desnudar? ¿Os parece que os lea algunos pasajes y en vez de especular me lo explicáis después de que yo lea algunos versículos? Mira, en Apocalipsis 3 hay una iglesia, fíjate, una iglesia. No le está hablando a no creyentes. ¿Qué le dice Jesús? Yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Es decir, como no te defines, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico. Es decir, tengo, no he sido despojado. Y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora dice Jesús, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, es decir, despojado, como hemos leído antes, ciego y desnudo? O sea, una iglesia que cree que lo tiene todo, Jesús le dice, entre otras cosas, estás desnudo. Una iglesia desnuda. ¿Y qué es lo que Jesús le recomienda ante esta situación a esa iglesia? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, es decir, para que no quede despojada, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. O sea, Jesús le está recomendando a esta iglesia que se compre vestiduras. Fíjate que las vestiduras de aquí no te las regalan, se compran. Tiene un precio. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Terminología bíblica. Está hablando de desnudez a una iglesia. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí estamos viendo esa misma terminología a una iglesia en Apocalipsis. ¿Qué puede significar la desnudez? Apocalipsis 19, 7 y 8. Seguimos con la terminología bíblica que estamos viendo en Oseas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Han llegado las bodas, esta es la terminología que estamos viendo en Oseas, del Cordero, y su esposa, la terminología que estamos viendo en Oseas, se ha preparado. O sea, aquí estamos viendo ya una esposa preparada para las bodas, una desposada que sí se está preparando para las bodas. Y ahora viene ya la definición. Versículo 8. Y a ella, a la esposa, a la que se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Está desnuda? No. Limpio y resplandeciente. Y ahora dice que es. Porque el lino fino, ¿qué? Es las acciones justas de los santos. Todas las cosas que hacemos conforme a la palabra de Dios es vestirnos de lino fino y prepararnos para las bodas. Entonces, ¿cuál es la maldición de que Dios desnudara a Israel? Que le iba a despojar de sus obras. Si Dios nos deja desnudos, significa, o si nosotros estamos desnudos, que las obras que hacemos no son las que Dios nos pide, sino que estaremos haciendo obras de las tinieblas, obras muertas. Estaremos haciendo lo que a nosotros nos parece, según nuestra opinión, según haga el mundo, según hagan los demás, y eso te mantiene desnudo. A las bodas, el que no vaya bien vestido será echado fuera. ¿Os acordáis de la parábola? Esto es terminología bíblica. Revestíos de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Así que cuando
el pueblo de Dios es infiel o idólatra, se está arriesgando a que Dios les ponga a la vergüenza de su desnudez. Y eso significa que no tienes obras justas con las cuales Dios te pueda recompensar. Y eso es fuerte, ¿eh? Y eso es como para que uno se pregunte a sí mismo, Señor, ¿qué hago yo para ti? Señor, ¿cómo estoy viviendo? Y si tú haces este análisis delante del Señor con valentía y tú dices, estoy viviendo como me da la gana, no le presto mucha atención a lo que Dios me pide y piensas que simplemente venir a las reuniones va a compensar eso, es importante que estemos pendientes de cómo nos revestimos, hermano. Segunda cosa que decía, una de las posibles consecuencias era desnudar, el versículo 3, la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Aquí tenemos más terminología bíblica, que es el desierto, es decir, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. ¿Qué es lo que está enfocando aquí del desierto? ¿Qué aspecto del desierto es el que enfoca el versículo? Sequedad, sequía. Y eso genera sed. ¿Qué puede significar como consecuencia de la infidelidad a Dios? Tener sed, quedar seco. ¿Está esta terminología en la Escritura? ¿Nos inventamos lo que significa o procuramos encontrar versículos que lo expliquen un poquito? Voy a leer Amós 8:11. Lo voy a leer yo por correr un poquito. Al 13. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En este contexto, ¿qué significa la sed de agua? ¿Cuál es la definición? Falta de palabra de Dios. Hermano, cada vez que tú veas una congregación donde no haya palabra de Dios, donde no haya Biblia, o que se trata de decir, es que tanta Biblia, y luego lo importante, no sé cuánto, no sé qué, yo he oído decir esas cosas. Si una iglesia, o que se llame iglesia, no tiene palabra de Dios, por algún motivo, quizá idolátrico, y cuando digo idolatría no me refiero a irse detrás de un trono, hay otras idolatrías, por algún motivo se ha quedado sin palabra, y por tanto se ha quedado seca, y eso significa matarla de sed. Y si alguien tiene sed de Dios, y estuviéramos hechos como un desierto, no tenemos nada que ofrecer. Por lo tanto, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto es una maldición. Tener sed de palabra de Dios y no encontrarla, En aquel tiempo la doncella hermosa, gente joven, y los jóvenes desmayarán de sed. Jóvenes sin palabra de Dios. Esto es una maldición y ocurrirá un día, está profetizado. Bendito sea el Señor si nos ponen aviso para que llenemos las cisternas de agua y no cisternas rotas, sino de palabra de Dios. Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fijaos una cosa, ¿para qué Cristo se entrega a la iglesia y para qué la ama? Para santificarla. Esto es una cosa que ya veremos cuando demos el seminario de orientación al matrimonio. Muy poca gente he oído yo que se case para santificar a su cónyuge.
te dirán muchas cosas, pero el objetivo no... quiero santificar a mi cónyuge, la palabra de Dios. Eso no lo he oído yo mucho. ¿Tú has escuchado a algún joven diciendo, me quiero casar con él o con ella porque quiero santificarla? Bueno, pues ahí está. Bueno, lo más parecido es cuando no es creyente, ¿no? Y creen que lo van a convertir. Pero bueno, ese es otro tema. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En este contexto, el agua está volviendo a simbolizar la palabra. Por lo tanto, la maldición a causa de desobedecer a Dios, de tener sed, de quedar como un desierto, de sequía, significa ausencia de palabra de Dios. Creo que se lo he dicho hoy a alguien, o no sé si hablando con los jóvenes. Si en la congregación podremos equivocarnos en ciertas cosas con la palabra, pero si dejamos de predicar la palabra de Dios, es porque estamos predicando la nuestra. Y eso ni salva a nadie, ni transforma a nadie, y lo único que haría es, si yo soy el pastor y os cuento aquí anécdotas y a la gente le gusta, serían seguidores míos. Pero si predicamos la palabra de Dios y lo que hace la gente es seguir a Cristo, si yo mañana me aparto, tropiezo o me vuelvo loco, los que tengan palabra de Dios seguirán adelante. Pero si yo me dedicara a contar anécdotas para tener a la gente entretenida y yo pierdo el norte un día, pues los que me sigan a mí se volverán locos igual que yo. O se apartarán igual que yo. Por eso tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios para que la gente no tenga sed de palabra. Eso es lo que trae vida y no las palabras de hombre. Por eso, hermanos, seamos fieles al Señor para que no incurramos en la posibilidad de quedar ausentes de palabra de Dios. No hay nada peor que alguien tenga sed de palabra y siga con sed porque no seamos capaces. Y no somos capaces porque no tenemos. Y no tenemos porque por nuestras rebeliones, porque por nuestras idolatrías, a lo mejor estamos en esa maldición y a veces uno no se da ni cuenta. Por eso hay que tomárselo en serio. Teniendo en cuenta lo que significa esto, ahora vamos a leer un pasaje y a ver si lo entendemos mejor después de haber visto esta terminología bíblica. ¿De acuerdo? Mira, Ezequiel 37. Estoy en la parte más larga del capítulo 2, ¿eh? Pero es que estas alegorías, esta simbología es que es fundamental. ¿Cuál es el título del capítulo? ¿El valle de qué? De los huesos secos. O sea, ya te lo va avanzando. Ya tenemos sequía. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una profecía simbólica que es un valle de huesos secos. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2, la última parte, para ahorrar tiempo. Y por cierto, fíjate lo que dice Ezequiel, y por cierto, secos en gran manera. O sea, muy, muy secos. ¿Qué le faltarían a estos huesos? ¿Qué le falta? Si algo está seco, ¿le falta qué? Agua. Y si aplicamos lo que hemos visto, este valle de huesos secos, ¿qué le falta? Palabra. Me dijo, versículo 4, entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos. ¿Y qué dice después? ¿Cómo van a dejar de estar secos? Oyendo palabra de Jehová. ¿Es que te lo está diciendo? ¿Me explico? ¿Y qué es lo que ocurre? Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. El espíritu que entrará en estos huesos será cuando oigan la palabra. Y entonces dejan de estar secos. Y se pudiera seguir leyendo. ¿Nos damos cuenta de la terminología bíblica, cómo se aplica en los distintos pasajes, hermano?
no podemos separar la palabra de Dios de su espíritu. Porque la palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios, cuando se oye con fe, es poder de Dios por medio de su espíritu. Por eso, el Señor Jesús, en Juan 7:37, el octavo día de la fiesta, o sea, la fiesta de los tabernáculos tiene 7 días y luego tiene un añadido, el octavo y último gran día de la fiesta. Pues un día como ese, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, que escuche mi palabra. Si escuchas la palabra del Señor Jesús, no te quedas seco. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Es que la mujer samaritana era parte de esos huesos secos. Pues si sigues leyendo Ezequiel 37, no me he metido ahí. Dice que es la casa de Israel, el norte. Léelo tranquilamente. Y la mujer samaritana, nuestro padre Jacob, de los extranjeros que tenían esa carta de repudio. Y Jesús le dice: el que venga a mí y beba no tendrá sed jamás. Porque le está hablando así a una mujer samaritana. Jesús le estaba hablando a un hueso seco, que no sabía. Los judíos dicen que adoremos allí, pero nosotros que allí. Y tú pareces un profeta, ¿qué me cuentas? En espíritu y en verdad. Y Jesús empieza a darle palabra a esa mujer. Esa mujer deja de ser un hueso seco. Revive y se va a los suyos, a otro samaritano, y dice: mira y ve a este que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y los trae, y dice que creyeron muchos. Por tanto, cuando recibimos la palabra del Señor Jesús, se deja de estar seco. Y Jesús dice: si alguno tiene sed, ven a mí y beba. ¿Y qué pasa el que viene y bebe a Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes que creyesen en Él. ¿Y qué pasa cuando tú recibes el Espíritu? Que vives, dejas de estar seco y salpicas agua para vida eterna a quien tengas alrededor. Y hace que otros beban. Y eso significa que hablas a otros del Señor Jesús, que hablas a otros de la palabra y que das palabra de Dios y no la tuya. Y se acaba la sequía a tu alrededor. Quien tenga sed puede beber. Amén hasta aquí, hermano. Seguimos con Oseas para adelante. Fijaos, para estos 3 versículos nada más y esta terminología llevamos ya 50 minutos. Pero si se nos queda en la mente este lenguaje y esta forma de hablar, nos daremos cuenta que muchos profetas, que en el Nuevo Testamento, en Evangelios, en Apocalipsis, los propios apóstoles utilizan terminología parecida a esta. La Biblia tiene su lenguaje y le pedimos al Señor que nos ayude a entenderlo. Eso igual, si tú estudias inglés un tiempo y luego dejas de practicarlo, pues al final lo chaspurrea o se te olvida, se oxida. Los idiomas se tienen que practicar. Pues la escritura, su lenguaje, hay que tomarlo, hay que practicarlo, hay que rumiarlo y así se mueve mucho más fácil. Versículo 4 de Oseas 2. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Hermano, esto es fuerte, porque Israel había sido rebelde, eso iba a tener consecuencias sobre sus hijos, sobre el pueblo de Israel. Dice, porque son hijos de prostitución, ya vienen mezclados. Y esto, hermano, nos debiera enseñar, incluso a nuestra vida particular, si nuestras vidas en casa, si nuestra vida es como la iglesia que hemos leído antes, la Odisea, que no es ni fría ni caliente, ese tipo de mezcla prostituida, luego no podemos decir a nuestros hijos: si yo lo eduqué en los caminos del Señor. Porque es muy peligroso cuando educamos a nuestros hijos en una mezcla. Una cara para el mundo y otra cara para la iglesia. Eso no funciona así, hermanos, porque eso genera hijos de prostitución. Hijos mezclados. Versículo 5. Porque su madre, ya sabemos quién es su madre, vuelve a la misma terminología, se prostituyó. ¿Cómo son los hijos de una madre prostituta? Pues hijos de prostitución, hijos bastardos. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes
pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Los amantes, lo hemos leído antes en Ezequiel 23. Israel pensaba que en sus pactos con otras naciones y con los dioses de otras naciones obtenía beneficios. Su pan y su agua, es decir, lo que le sustentaba y su alimento, su lana y su lino, sus vestiduras, su aceite y su bebida, pensaba que venían de estos amantes. Y Dios va a poner eso en su sitio. Y luego va a decir algo. Por tanto, he aquí, dice el Señor, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. ¿Qué quiere decir Dios aquí diciendo, rodearé de espinos su camino? Que ella va a intentar andar en sus caminos y no va a poder. Vamos a buscar un versículo que nos explique qué pueden ser los espinos aquí, que además que es lo que históricamente ocurrió. ¿Alguien puede leer, para que yo me calle un poco, Números 33, 55? Números 33, 55. Nos va a definir qué son los espinos. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Es decir, si ellos se mezclaban con otras naciones, con sus costumbres y con todo lo que tenían alrededor, ellos iban a ser aguijones y espinas en sus costados. Y eso significa, termina el versículo, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Esto es lo que Dios dice en el versículo 6 que iba a hacer. Iba a rodear a Israel de naciones extranjeras que les iban a dar oprobio y ellos ya no iban a poder andar libremente en sus caminos porque estarían oprimidos por naciones extranjeras. Esto iba a ocurrir. Ocurrió con los asirios y la historia de Israel de ahí en adelante pues va a estar relacionada con eso. ¿Bien hasta aquí, hermanos? ¿Mucha tralla? ¿Se va asimilando? Sigo un poquito más adelante. Versículo 7. Seguirá a sus amantes, ya sabemos lo que son los amantes, son otras naciones y sus dioses. Y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Es decir, la ayuda, el vínculo que tenía con ellos, va a tratar de apoyarse y no lo van a hacer. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Es decir, estos no lo eran. Porque mejor me iba entonces que ahora. Dios está profetizando aquí que Israel, una vez que vaya detrás de otras naciones, de las costumbres de otras naciones, de los ídolos de otras naciones, habrá un momento en que se va a dar cuenta, va a tomar conciencia de que le iba mejor en su pacto con Dios que no perdido entre las naciones. Y querrá volver a su primer marido. ¿Qué se llamaría eso? Volverse a arrepentimiento. Porque reconocía que le iba mejor con Dios que no con las naciones. Esta es la historia del Evangelio. ¿Este discurso os suena de algo? ¿Alguien que hizo un razonamiento así? Mejor me iba, no es marido, pero sí padre. Y ya estoy dando, el hijo pródigo. Este es el razonamiento que hace el hijo pródigo. En Lucas 15, el hijo pródigo se va a una provincia apartada, lo desperdicia los bienes, vive perdidamente y dice, deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Qué son los cerdos, bíblicamente hablando? Unos guarrillos, ¿no?
son animales inmundos, pero ¿a quién está simbolizando? Pues cuando Jesús dice no deis, efectivamente, no echéis vuestras perlas a los puercos, no deis lo santo a los perros. Eso no es una forma de insultar, es una forma de hablar de las naciones y de la gente que no está en pacto con Dios. Y el hijo menor tenía hambre, quería comer las algarrobas que comía la gente del mundo. Iba detrás de sus amantes, buscándolo y no los hallaba. Ay, si yo tuviera lo que tienen los demás. Y no es esto lo que ocurre lo que nos ocurre a los creyentes muchas veces en el mundo. Ves cómo vive la gente, crees que viajando como viaja la gente, comprando lo que compra la gente, comiendo en los restaurantes donde come la gente, haciendo las cosas que hace la gente, vas a estar bien, y no lo consigues. Y si lo consigues, a lo mejor puede ser hasta tu perdición. Parece que te falta algo. Pues eso le pasaba al hijo pródigo, que quería llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Los cerdos es una forma de representación de gentiles que no están en pacto con Dios. Pero nadie le daba. Buscaba a sus amantes y no los alcanzaba. Y su razonamiento era que sus amantes le daban su pan, su agua, su lana, su lino, y ahora se está dando cuenta que no. Y dice el versículo 17, y volviendo en sí, una toma de conciencia, dijo, oye, lo voy a parafrasear, pero si los trabajadores de la casa de mi padre comen todo el pan que quieren, y yo aquí me estoy muriendo de hambre, me levantaré e iré a mi padre. ¿No es el mismo razonamiento que hemos leído en Osea? Busca a los amantes, no le alcanza a Israel, y dice, me volveré a mi primer marido si me va mejor con él. Esto no es vida. ¿Y qué significa hacer eso? Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, me he saltado algunos versículos, sigo con el hijo pródigo, sacad el mejor vestido y vestidle al hijo pródigo. Pues ya no voy a explicar qué son los vestidos porque lo hemos dicho antes, pero es la misma terminología. Una vez que volvemos a la casa del Padre y le adoramos, nuestra conducta, nuestras obras, nuestra apariencia cambia. El Padre nos viste cuando le buscamos. Y lo que me encanta es, volviendo al hijo pródigo, fijaos qué expresión utiliza la palabra. ¿Por qué el Padre quiere hacer fiesta y traer el becerro gordo y celebrarlo? Porque mi hijo, muerto era. No estaba muerto. Estaba perdido. Tenía hambre de las algarrobas de los demás, pero eso era estar muerto en vida. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Pero cuando vino tu hijo, fíjate lo que dice el hermano mayor, que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Veis que todo es la misma terminología? Versículo 8 de Oseas, vuelvo. Ella no reconoció, es decir, Israel no reconoció que yo, el Señor, le daba el trigo, el vino y el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Esto era increíble. O sea, Dios cuidaba a Israel a pesar de que estaba siendo desobediente. Dios le daba trigo, vino y aceite, es decir, le daba el alimento, le daba plata, le daba oro, y además Israel del norte es que realmente prosperó, históricamente prosperó, le iba bastante bien. Tenía abundancia, tenía prosperidad en la tierra, tenían riquezas, y ellos cogían todo eso y se lo ofrecían a Baal idolátricamente. Aunque esto fue así literalmente, pero vamos a verlo no literalmente. Trigo, vino y aceite. ¿Con qué haces el trigo? ¿Qué haces con el trigo? Pan. Vino y aceite, que tiene que ver con la unción, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Es decir, el Señor es quien realmente nos da el sustento como pan, Él es nuestro pan, el vino, su sangre, y el aceite, la unción. La plata tiene que ver con redención y el oro tiene que ver con la gloria de Dios. Fijaos que una de las cosas que Jesús le recomienda a la iglesia en la Odisea es que compre oro refinado. De Él. A Él.
que de mí compres. Aquí hay un aspecto literal y otro simbólico. Versículo 9. Terminamos en el 15, así que creo que vamos bien de tiempo. Yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. Es decir, el Señor dice, el estado donde el trigo, y encima se lo ofrecen a Baal y son capaces de atribuirle a ese Dios falso lo que yo le estoy dando. Tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino, es decir, de vestirlos, que había dado para cubrir su desnudez. Versículo 10. Y ahora descubriré yo su locura. Es que es una locura apartarse del Señor cuando el Señor te sustenta y te lo da todo para irnos detrás de los ídolos, de los dioses de este mundo. Es una locura. Por eso el hijo pródigo dice, volviendo en sí, es decir, cuando se le va la locura de la cabeza. Descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Muchas veces pensamos que hagamos lo que hagamos, el Señor nos va a terminar cuidando y derretido por nosotros, pero hay veces que el Señor no tiene. Y hay bastantes pasajes en la Escritura que lo podemos ver y lo hace con Israel. Si somos infieles a Dios, el Señor es capaz de dejarnos avergonzados y abochornados incluso delante de la gente de este mundo. A veces somos los propios creyentes los que quedamos avergonzados en este mundo. Y el Señor lo permite. Para que no digamos, yo sirvo al Dios de Israel. Yo creo en Dios y luego hacemos lo que nos da la gana. Y a lo mejor el Señor nos pone en vergüenza. A veces lo hace. Versículo 11. Aquí hay un detalle que me llama la atención. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, su día de reposo y todas sus festividades. ¿Cuál es la palabra que se ha repetido más aquí? Sus. ¿Dios le dio gozo al pueblo de Israel? Sí. ¿Dios le dio fiestas al pueblo de Israel? Sí. ¿Dios le dio lunas nuevas al pueblo de Israel? Sí. ¿Dios le dio día de reposo al pueblo de Israel? Sí. ¿Dios le dio festividades? Sí. Pero ellos se habían convertido en sus. Una de las cosas que ocurre es que empiezas a pensar que el culto a Dios es una cosa tuya, que te tiene que gustar a ti, que te tiene que beneficiar a ti. ¿Cuántos no hay buscando a Dios porque les interesa? Porque eso es su religión. Cuando hay idolatría, cuando hay rebelión, incluso si eres creyente, todo lo que hagas por Dios no es lo que Dios te ha dado, sino que es tu religión, tu caminar religioso, tu carne religiosa. Y Dios haría cesar todo esto. Y ciertamente es el reino del norte de Israel el que iba a terminar perdiendo las fiestas de Dios, el que iba a terminar perdiendo los días de reposo de Dios, el que iba a terminar perdiendo toda esa herencia que Dios le había dado. Todo eso fue sostenido y guardado al final por Judá, que no tenía carta de divorcio. Y eso no quiere decir que ellos se desviaran, pero por lo menos preservaron y cuidaron todo eso, aún a día de hoy. Lo han mezclado con sus historietas, pero la han preservado. Y haré, versículo 12, talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Ellos pensaban que no me sale la palabra, cuando la tierra, la fertilidad de la tierra, la prosperidad de la tierra, que tenía las vides, las higueras, era por la adoración a los dioses falsos, a los Baales de otras naciones. Y creía que ese salario lo tenían gracias a esa adoración. Y Dios dice que lo iba a hacer talar. Pero fijaos que también esto es simbólico, porque aparte de que es verdad que literalmente perdieron, digamos, esa fertilidad de la tierra, la vid, si miráis Isaías 5, os daréis cuenta que simboliza a Israel del norte. La viña, el cántico de la viña. Y la higuera simboliza al sur, Judá. Y tanto uno como otro quedarían juzgados por el Señor. Dice la segunda parte del versículo 12,
las reduciré a un matorral. Fíjate, de ser vides e higueras pasan a ser un matorral. Y las comerán las bestias del campo. Pierden su fertilidad, pierden su fruto y las comerán las bestias del campo. Fijaos que esta expresión, bestias del campo, también es lenguaje bíblico. ¿Cómo se llama al anticristo en Apocalipsis? La bestia. Cuando Jesús habla de un enemigo que ha sembrado un campo de malas semillas, ese campo que simboliza el mundo. Jesús mismo lo interpretó. Por lo tanto, Israel se convierte en un matorral y el mundo se lo come. El mundo se lo come. Y los gobernantes de este mundo se lo comen. Pierden su fuerza, pierden su reinado, pierden su gobierno para quedar reducido a nada y sometido a este mundo y a las naciones. No sé si me estoy explicando. Versículo 13, estamos en la recta final. La castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de su zarcillo y de sus joyeres. Es decir, procuraba arreglarse y prepararse para la idolatría. Y dice la segunda parte del versículo 13, y se olvidaba de mí. Se olvidaba de Dios. Versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré, esto es uno de mis versículos favoritos de la palabra. La atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea, ¿a dónde iba a llevarla Dios y a dónde la iba a seducir? En el desierto. Dios la iba a volver a llamar, le iba a dar una nueva oportunidad donde no había palabra. En medio de las naciones, en las costumbres de las naciones, que no seguían por la palabra de Dios, ahí Dios iba a llamar y a seducir de nuevo a Israel en medio de las naciones. Y allí hablaría a su corazón. Hermano, esto apunta al nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es que yo pondré mis leyes y mi mandamiento y la escribiré en sus mentes y en sus corazones. Y es un verdadero milagro que viviendo en un mundo como el que vivimos, tan antibíblico y cada vez más, que haya personas que escuchan la palabra de Dios y le habla a su corazón y tú dices, yo quiero vivir como Dios dice, en medio de un mundo que te empuja a todo lo contrario. Eso es milagroso. Y eso es una característica del nuevo pacto. Y es una característica de preparar el corazón para un desposorio. Ser seducidos por el Señor. Es un nuevo comienzo en el desierto. Versículo 15. Y les daré sus viñas desde allí. ¿Desde dónde? Desde el desierto. Ahí empieza la restauración. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor es donde se apedreó a Acán. ¿Os acordáis que el pueblo de Israel, cuando pasa el Jordán, después de la victoria de Jericó, tenía que tomar Jai, que era una ciudad más chica, y ellos iban muy confiados, pero perdieron. Y era porque Acán había tomado un manto babilonio a escondida, por codicia. Y hasta que no fue ajusticiado Acán, el pueblo no recuperó. Y aquí está diciendo que el valle de Acor por puertas de esperanza. Es decir, no va a haber más derrota, ni por codicias, ni idolatrías. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es decir, volver a querer estar en pacto con Dios. Eso es arrepentimiento. Versículo 16. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el de la restauración. En el tiempo en el que Dios en el desierto hable al corazón de la desposada. Dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí. Es decir, me llamarás mi marido en vez de Señor. Tremendo. Versículo 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Es decir, no vas a tener en tu corazón otros ídolos. Esto tiene que ver con invocar el nombre. Invocar solamente el nombre del Señor. Versículo 18. En aquel tiempo haré para ti, ¿en qué tiempo?
en el que pasen todas estas cosas y en el que venga la restauración, pero el tiempo se va a ver más claro ahora. Haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco, espada, guerra, y te haré dormir segura. La segunda parte es fácil de entender. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra. ¿En qué momento se va a acabar la guerra en este mundo? Cuando dice que no se adiestrarán más para la guerra, está hablando del reinado milenial. Pues en este tiempo va a pasar algo más. Dice, haré para ti pacto con las bestias del campo. Es decir, el pueblo de Dios hará pacto con el resto de los gobernantes del mundo que vendrán a servir al Señor y vendrán a traer sus ofrendas y su honra a la desposada. Esto está en otras profecías, está en Salmo y está por otros lados. Y con las aves del cielo. Las aves del cielo, según la parábola del sembrador, tiene que ver con el diablo. Tiene que ver con seres inmundos. Y con las serpientes de la tierra, 3/4 de lo mismo. Es decir, el pueblo de Dios en pacto con el Señor, habrá un momento en el que le dirá al Señor, mi marido, en esa boda del Cordero que será el milenio, habrá un pacto con todas las naciones que vendrán a traer gloria a Dios y a la desposada, a Jerusalén. Hay profecías de esto, hermano. Y el enemigo, Satanás y los seres caídos que haya por ahí, no harán más daño al pueblo de Dios. Y te haré dormir segura. Versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Es decir, el desposorio nuevo del reinado milenial, que termina en la Nueva Jerusalén, que eso ya es esposa, no desposada, ese desposorio es para siempre. Es decir, no va a haber un desposorio que pueda ser roto. El primer desposorio, Israel lo quebrantó. Este nuevo es para siempre. ¿Y por qué para siempre? Lo veremos en el capítulo 3, la siguiente vez que nos veamos. Te desposaré conmigo, ¿cómo? En justicia. Entonces, ¿por qué es un desposorio para siempre? Porque ya no es solamente una cuestión de amor, sino una cuestión de justicia. Cuando las cosas están amarradas por justicia, es mucho más fuerte que si es por amor. Si tú tienes un hijo metido en la cárcel, por mucho que lo ames, no sale, salvo que tú encuentres una manera en justicia legal de sacarlo de ahí. No sé si me explico. El problema del amor es que si no encuentra un aspecto legal, es grande, pero de ahí no pasa. Se necesita la justicia para que el amor y el desposorio sea permanente. Juicio, benignidad y misericordia. Versículo 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esto me encanta, hermano. Es que este es el orden de un matrimonio. Primero un desposorio en fidelidad, es decir, en la boda del Cordero Israel va a ser fiel y por tanto, después que viene, conocerás a Jehová. Esto es una expresión marital bíblica. Cuando la Biblia dice que alguien conoció a su mujer, ¿sabéis lo que quiere decir, no? Pues aquí dice que Dios desposará a su pueblo en fidelidad y conocerás a Jehová. Es decir, desposorio fiel y luego matrimonio. Un reino de sacerdotes que conocen la intimidad de Dios. Esto es espectacular. Pero bueno, sería otro tema. Versículo 21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Esto es precioso. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Esto es increíble, hermano, porque esto tiene un sentido literal. Los cielos y la tierra depende de los cielos. O sea, la tierra da fruto porque los cielos le dan lluvia. Entonces, habla de que la relación del cielo y la tierra produce fruto. Pero también creo que tiene una parte simbólica, porque Jezreel, ¿os acordáis lo que significaba Jezreel? Lo vimos en el capítulo anterior. ¿Qué significaba Jezreel? Dios siembra. Es decir, Dios ha sembrado su pueblo entre todas las naciones.
Y hay un momento en que los cielos responderán a la tierra. Simbólicamente, el pueblo de Dios fructifica porque hay relación entre los cielos y la tierra. Cuando estamos en pacto con Dios y queremos servir al Señor, ya estamos terminando, entonces hay una relación entre el cielo y la tierra diferente. Y esto Jesús se lo dice a sus discípulos, a sus apóstoles, porque le siguen a Él. Y entonces dice, lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos. Lo que desatáis en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Es decir, cuando hay obediencia a Dios, la relación entre el cielo y la tierra se hace muchísimo más clara. Hay veces que la Escritura, cuando no hay nadie que siga al Señor, hay rebeldía, Dios es el Dios del cielo. Pero cuando en este mundo hay gente que sigue al Señor, que le busca, que le obedece, Dios se presenta como el Dios del cielo y de la tierra. No solo como el Dios del cielo. Versículo 22. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite. Es decir, los cielos responden a la tierra para que la tierra dé fruto, y entonces los frutos salen de la tierra. Esto también es simbólico. Esto también es simbólico. Y ellos responderán a Jezreel, es decir, responderán al pueblo de Dios. Y versículo 23 y último. Y las sembraré para mí en la tierra. Es decir, Dios va a sembrar para Él a su pueblo en la tierra. ¿En qué tierra? En la tierra de Israel, porque es la que Dios prometió. Y tendré misericordia de lo ruamá, es decir, de la no compadecida, de la no misericordia, y le diré a lo ammi, a no pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Esto ocurrirá plenamente en un futuro, pero Jesús envió a predicar que esto ya era posible empezar a restaurarlo. Por eso el apóstol Pedro, y es el último versículo que leo, dice en el capítulo 2 de la primera carta, versículos 9 y 10, sabiendo lo que ya sabemos de Oseas, ¿qué está queriendo decir Pedro aquí? Vosotros sois linaje escogido, elegido, la señora elegida, real sacerdocio, nación justa, un reino de sacerdotes, nación santa, sed santos porque yo soy santo, apartados, mi especial tesoro. Pueblo adquirido, hemos tocado hoy un poco de eso, pero en el capítulo 3 lo veremos más claro. Adquirido es comprado por Dios. Ahora, ¿todo esto para qué? Para que anunciéis las virtudes, es decir, las maravillas, la preciosidad, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, lo amé, pero que ahora sois pueblo, ahora ammi, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, lo ruama, ahora habéis alcanzado misericordia, ruama. El apóstol Pedro aquí está citando literalmente el cumplimiento de lo que acabamos de leer en Oseas. Son las 6 en punto. Milagroso pero cumplido. Y eso que hemos empezado un poco tarde. Un poco tarde. Sé que hemos dedicado tiempo, hermano, hora y 20 larga, en hablar del capítulo 2 de Oseas, pero todas estas figuras, símbolos, expresiones, aparecen en la Escritura por todos lados. Cuando esto se tiene claro, hay muchos textos de la Biblia que los vamos viendo de otra manera. Ya veréis cómo, aunque hay otros símbolos y otras cositas que explicar, pero vais a ver cómo a partir del versículo siguiente, del capítulo siguiente, perdón, vamos a correr más. Porque ya vais a entender cosas. Entonces ya no tengo que explicar tanto. Ya vamos a ver cuando Oseas compra, cuando vuelve a haber desposorio, cuando se hacen promesas. Ya todo encaja. ¿Por qué? Porque ya vamos entendiendo el lenguaje. Así que, como hemos empezado un poquito tarde, yo no sé si dar 5 minutos, si hay alguna pregunta, alguna aportación, si yo me he enredado con algo que no he explicado bien, si he dejado algún fleco suelto que alguien considere que deba. Entonces prefiero que haya preguntas, ya sea alguien que esté en casa o los que estáis aquí presentes.
Así que me callo y hago un poco de silencio por si hay alguna intervención antes de terminar. Efraín, mira, esta profecía que va haciendo aquí Osea está escrita desde Judá, ¿no? Desde el sur. Entonces, cuando esto se dirige a este pueblo, yo siempre me pregunto, ¿qué entenderían ellos? Porque los considerarían como un poco locos, ¿no? O sea, cuando Osea está hablándole al pueblo, ¿a quién le está hablando? Porque está hablando al reino del sur, a Judá, ¿no? No, Osea le está hablando al norte. No, quiero decir, Osea estaba en Judá, ¿no? Pero su mensaje en general, sí, hay partes que son para Judá también, pero el mensaje más específicamente es para el norte. Hay profetas que se especializan en dar su mensaje al norte o al sur, aunque normalmente haya un poquito aunque haya para los dos. Sí es verdad que la mayoría de los profetas vienen del sur. Claro, es curioso que incluso en el Nuevo Testamento, si te fijas, por ejemplo, un profeta que se llamaba Agabo y que viene a decirle al apóstol Pablo, le viene a dar un mensaje, habla de una hambruna, de lo que le va a pasar si va a Jerusalén, venía de Jerusalén, venía del sur. Porque claro, fue justo antes de que el reino del norte se separara. Esto es anterior, sí. Es justo antes, le está avisando de todo. No tanto antes. Es antes, pero no tanto. No muchísimo antes. Que fuesen 30, 40 años, ¿no? Eso. Sí, pero eso no es tanto tiempo históricamente hablando. Porque Oseas aproximadamente en el 700, se sitúa entre el 730 y 750 antes de Cristo. Y el cautiverio asirio fue en el 722. Lo que pasa es que todos estos mensajes pues al final no sirvieron, ¿no? Porque al final ocurrió lo que ocurrió. Sí, todo fue ocurrió lo que ocurrió, Dios sabía que ocurriría, pero Dios ha avisado. Por eso muchas veces cuando predicamos el Evangelio, hay veces que decimos, bueno, si no van a escuchar, si la gente, sí, pero no podrán decir, nadie me avisó. Y el Señor, de esto nos dice, cuando habla de las atalayas, dice que si tú tienes la misión de dar la voz de alarma y no te quieren escuchar, pues la sangre es sobre ellos. Pero si tú no les avisas y luego vienen las consecuencias, tú te haces corresponsable del castigo, digamos. Por eso la importancia de predicar. Y eso tiene precio. Por eso yo no digo que me puedo equivocar con la palabra, o sea, yo soy hombre y meto la pata y me equivoco, si no, pregúntale a mi mujer. Pero es una broma. Pero me equivoco. No tanto, ¿no, cariño? No tanto. Pero que sí, es por romper un poquito el hielo, que estáis aquí todos muy serios. Sí, pero yo más. Pero lo que quiero decir que aunque podamos equivocarnos incluso con ciertas cosas de la Escritura y tal, no somos infalibles, pero predicar la palabra como está escrita tiene un precio. Tiene un precio. Y os puedo asegurar que yo a veces he sufrido ese precio y no ha sido pequeño. Pero si no, la sangre de quien no quiera escuchar cae sobre mi cabeza. Me da igual. Más temo que el Señor me pida cuenta que otros quieran hacérmelo pagar. Más me preocupa lo que piensa el Señor. Y ese es el punto clave. Pero Osea se dirige al reino del norte fundamentalmente. Es el que recibe la carta de divorcio. Hay detalles que tienen que ver con Judá, pero fundamentalmente al reino del norte, y estamos a unos años, no tanto, de que venga el cautiverio sirio. No sé si hay alguna aportación o pregunta. Es algo muy básico, pero hay que entenderlo. Cuando se entiende la primera vez, ya se entiende para siempre. Desposorio significa noviazgo en nuestra vida actual, ¿o es otra cosa? Es otra cosa. Es decir, guarda relación con ciertas cosas que tienen que ver con nuestra cultura, pero honestamente la concepción de desposorio y matrimonio bíblico y en el contexto cultural tiene diferencias bastante grandes. O sea, no se consideraba el desposorio bíblico, empiezan a salir los novios, se van conociendo, se tiran 6, 7 años paseando, ahorrando para una casa, no funcionaba así. El desposorio bíblico y en el contexto hebreo, como otras culturas de Oriente Medio, normalmente funcionaba por pactos familiares
en el que el padre del novio llegaba a un acuerdo con la familia de la novia. Podía haber una dote y una vez que llegaban al acuerdo, el novio, generalmente en la tierra y en la zona donde estaba, digamos, el patrimonio familiar, la tierra familiar, el novio construía y edificaba la casa, la morada, para él y la esposa. Durante ese tiempo, la esposa tenía unas condiciones de desposorio, que incluía fidelidad y una serie de compromisos para que la esposa se preparara para las bodas. ¿Quién se ocupaba de que las condiciones de ese desposorio? Eso era una carta que se llamaba Ketubá, en hebreo. ¿Quién se ocupaba de que se mantuvieran esas condiciones? La madre de la novia. Serían bastante parecidas a lo que el Espíritu Santo hace con la Iglesia. Nos prepara para ser fieles para el Señor. Y cuando el novio ya tenía la casa preparada, entonces venía a buscar a la esposa. Cuando venía a buscar a la esposa, normalmente había sonido de trompeta, había mucha algarabía, diciendo que el esposo llegaba. Exactamente igual que lo que ves en la parábola de las vírgenes en Mateo 25. Que se oyó gran clamor, dijo, salía a recibir al esposo. Exactamente sucedía así. Y cuando ya venía el esposo a buscar a la novia, empezaba lo que era la fiesta de las bodas. La fiesta de las bodas normalmente duraban una serie de días. En esa serie de días pues había banquete y fiesta, y dependía de la riqueza del padre del novio cuánto tiempo durará esa fiesta de bodas. La gente se quedaba a dormir allí, había tiendas, y en esa fiesta de boda es donde el novio conocía a la novia en una tienda de bodas. Pero como había gente que bebía, para que no cometieran la imprudencia de abrir sin darse cuenta la tienda de los novios, el amigo de más confianza del novio, que se llamaba el amigo del esposo, era el que se ocupaba de estar pendiente en la tienda de los novios para que nadie los interrumpiera. Bueno, no te preocupes. A Julio Iglesias se lo manejaban también, él no sabía. Lo ponía aquí y todo para cantar. No, más que una pregunta, es una reflexión Sí. de la historia de Oseas, que nos exhorta más que nada a reflexionar sobre el pecado y cómo lo complicado que es para nosotros ofender a Dios, las consecuencias, y también cómo nos ama el Señor en su misericordia. O sea, Él nos ha enseñado estos atributos de Él, que a pesar de su justicia, Él tiene misericordia por su mismo nombre, porque Él hizo pacto con este pueblo y con los que somos añadidos, por supuesto, pero las consecuencias de la idolatría, de cualquier tipo de idolatría, de cualquier tipo de pecado, pues hasta dónde puede llevar, ¿no? Y el dolor que le podemos producir a Dios. Es una reflexión. De hecho, cuando estábamos comiendo antes, estábamos hablando de algo que normalmente no se habla mucho, y es que Dios tiene sentimiento. Y precisamente utiliza la historia de Oseas porque Dios sufre. Y sufre lo que Israel está haciendo. Y esto es curioso porque también me llamó la atención cómo Dios hace cosas y hace planes, aun sabiendo Dios de antemano que Él mismo va a sufrir por tomar esas decisiones y llevar esos planes adelante. Y a Dios no le importa sufrir si los planes siguen adelante y rescata. Es una cosa que a mí particularmente me llama la atención, y como decía alguien, o sea, Dios decide hacerse hombre en Cristo Jesús y ir a la cruz y sufrir, y lo sabía por dónde iba a pasar. Y cuando habla de Jesús, Jesús dice que Él sufrió el oprobio viendo el gozo puesto por delante. O sea, gracias a lo que sabía que iba a venir después, Jesús decide sufrir el oprobio. Y el sufrimiento de Jesús no fue poca cosa. Y sentimentalmente debió ser duro, porque Jesús vio cómo le traicionaron sus amigos, cómo le traicionó su pueblo, le traicionó la esposa. Y encima Él lleva la carga de ese desvarío. Por eso me encanta Oshea, en hebreo significa salvación. Osana, Oshía, el hijo de David. Oshiana.
Oseas tiene que ver con salvación. Y por eso yo insisto mucho en que cuando vemos salvación estamos pensando, no nos vamos al infierno, no nos vamos al infierno. La salvación es algo mucho más completo. Porque Oseas, como salvación, lo que está haciendo es redimir a la esposa después de sus infidelidades, rebeliones y adulterios, para que recupere el pacto con todos los derechos. Y si nosotros viéramos nuestra salvación como que no es una cuestión de si vamos o no al infierno, es algo mucho más importante, es que estamos reconciliándonos con Dios para tener con Él una relación eterna, en intimidad, como un reino de sacerdote, nos daremos cuenta que eso es mucho más que no ir al infierno. Eso es mucho más que simplemente me quedo perdido. Eso es bastante más completo. Esa es la salvación. Y para llegar a ese punto y a una salvación tan grande, Dios ha tenido que sufrir en su propia alma a causa de nosotros. No es ninguna tontería. Si está enfoca la pregunta, tú me la corriges, Efraín. Entonces, ¿se puede decir que Yahvé está teniendo paciencia hasta que llegue la plenitud de los gentiles con su pueblo? Si está mal enfocada, tú me la corriges la pregunta. Está dicho así. El Señor no retrasa su venida, sino que está dando tiempo para arrepentimiento. La plenitud de los gentiles tiene que ver, lo hemos visto esta mañana, tiene que ver con esos muchos países que formaría la descendencia de Efraín y que Dios hizo pacto con las 12 tribus de Israel, incluido Efraín y los que vinieran de ellos, que eran gentiles. Entonces, Dios tiene paciencia con todo. Lo que pasa es que hay un momento en que se cerrará la puerta de los gentiles y ya será el tiempo de Judá, el reino del sur. Los gentiles no tienen la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Cuando reciben al Señor Jesús, necesitan conocer la palabra. Ahora que digo que Jesús es mi Señor, necesito conocer la palabra de Dios, porque no la tengo. Pero ¿qué pasa con los judíos que la palabra la tienen? ¿A quién no tienen? A Jesús como cabeza, como el Mesías. Entonces, en el momento que Judá reciba al Señor Jesús, ellos lo que son los mandamientos, tenerlos tienen. Entonces, ¿eso cuándo va a ocurrir? Según Zacarías, es muy interesante leer Zacarías del 12 al 14, ahí vemos como cuando dice que recibirán al Señor, dice que le verán, todo ojo le verá, hará lamentación por él como lamentación por un hijo, hará lamentación por el que traspasaron, harán llanto por él. Ahí es donde Judá se va a convertir. Y ahí es cuando se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, que al final todo Israel será salvo. ¿Por qué todo Israel será salvo? Porque ahora es el tiempo de los gentiles, cuando termine, toca el tiempo de Judá y ya tenemos las 12 tribus. Cuando digo las 12 tribus, me refiero a judíos, a de otras tribus y gentiles incluidos, es decir, todos. Todo Israel es todos, esos tres grupos. Eso ya es todo Israel salvo. No quiere decir que es todo israelita en la carne, porque es solamente un remanente, que eso lo explica Pablo también. Es muy difícil entender esos pasajes si no se coge todo el resto de las profecías. ¿Cómo interpretas tú que en Apocalipsis, al final, en la Nueva Jerusalén, estén los nombres de las 12 tribus, de las 12 puertas con los 12 nombres de las tribus? Sí, es muy interesante que incluso la Jerusalén actual, como la de la época, tiene puertas. Es decir, Jerusalén tiene unas murallas y accedes a ellas a través de unas puertas. Eso quiere decir que para entrar en la Nueva Jerusalén no tienes más remedio que entrar por una de las puertas. Y cada puerta tiene el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 11 es que somos injertados en el olivo natural que es Israel. Por eso yo insisto en que hay gente que no le gusta esto, pero si yo digo que somos Israel, es lo bíblico. Porque hemos sido injertados en el Israel de Dios. Eso mucha gente le rechina. ¿Por qué? Porque están pensando en los palestinos, porque están pensando en el Israel político, están pensando en lo que el mundo ha llamado Israel. Pero yo me estoy refiriendo al Israel bíblico, al Israel de Dios, que significa lo que están en pacto con Dios. Y ser Israel significa lo que Dios le dice a Jacob.
Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Si a mí una persona creyente me dice, yo no soy Israel, me está diciendo que no ha vencido. Me está queriendo decir que no lucha de parte de Dios, que no lucha contra este mundo y que no tiene victoria. Bueno, pues es su problema, pero yo en Cristo tengo esa victoria. Pero ¿quién entrará por cada puerta? Porque son 12 nombres. Los injertados. Parece que sean los que pertenecen a cada tribu. Sí, pero el no. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Es una pregunta que siempre me... Sí, eso tiene el sentido del injerto y de que están representados ahí todos. Además tiene mucho sentido que diga eso, especialmente en un contexto donde el único Israel en ese momento, cuando se escribe Apocalipsis, es Judá. Si se habla de la Nueva Jerusalén y las puertas son las 12 tribus, está diciendo a los judíos, no sois ustedes solos. No sé si me estoy explicando. Que la Nueva Jerusalén no es la capital de los judíos, es la ciudad de todo Israel. Ya. Pues, y entonces, ¿y pero todo Israel quién es? Lo que pasa es que el nombre de las puertas son las tribus de Israel. El nombre de las puertas. ¿Y qué sentido tiene? Es lo que me pregunto. Si tiene los 12 nombres de las 12 tribus, sí, y es la Nueva Jerusalén... es que hay ciertas cosas en las que no me quiero meter. Es complicado. Pero bueno. Es complicado. Sí. Te voy a decir lo que yo pienso. A Israel se le promete ser un reino de sacerdotes. Eso no ha ocurrido nunca. Eso no ha ocurrido nunca. Y no solamente eso, sino que en el momento que caen con el becerro de oro, se establece el sacerdocio levítico, la casa de Aarón son los sacerdotes, es decir, Israel no fue una nación de sacerdotes. Eso no ha ocurrido nunca. Pero la Nueva Jerusalén sí lo va a ser. Igual que el rey David, si tú miras en Crónica, el rey David establece un turno sacerdotal. Entonces, ¿por qué creo que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas? Porque creo que cada una de las tribus van a tener un turno para ejercer el sacerdocio. Fíjate que el árbol de la vida, te estoy diciendo cosas que las estudio yo para mí, no las suelo compartir con mucha gente, te digo la verdad. El árbol de la vida sale de en medio, está en medio de un río que sale de la Nueva Jerusalén. Volvemos a tener el agua. Y dice que el que tenga sed venga y beba gratuitamente. Volvemos a la misma simbología que hemos visto antes. Y en medio sale un árbol que fíjate que ese árbol tiene hojas para sanidad de las naciones. O sea, ¿las hojas para quién son? Para las naciones y su sanidad. Pero dice que da 12 frutos, uno por mes. Entonces, ¿para quién es el fruto del árbol? Otra vez 12. A mi juicio, yo entiendo que cada mes, cada una de las tribus va a tener, ese mes le tocará el sacerdocio. Y ese mes tomará de ese fruto según le toque. Porque todo Israel será un reino de sacerdotes. Y esto es terminología de esposo y esposa. Porque si tú te vas al Cantar de los Cantares, ella le dice al esposo que su amado es como el manzano y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces ahí es el Señor dando el fruto como árbol de la vida a la esposa. Y la esposa por cada tribu, un fruto cada mes. Y ese mes le tocará ser sacerdote. Yo tengo muchas dudas, no puedo asegurarlo, pero creo que al final de Ezequiel se habla de un santuario, se habla de tierra y los levitas tienen tierra. Yo creo que está hablando de la Nueva Jerusalén. Entonces creo que en la Nueva Jerusalén tendremos tierra, seremos injertados, cada uno estará en su tribu o su... Eso Dios lo sabe. Y tendremos turnos sacerdotales. Eso es el cielo y la tierra unida. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con nos vamos al cielo y tocamos la lira? Yo creo que hay mucho más ahí y se habla poco de esto. Lo que te estoy diciendo ahora yo no me atrevería a aseverarlo 100% ni a dogmatizar, pero encuentro bastantes indicios como para lo que te estoy diciendo. Esto que te estoy diciendo ahora no lo suelo compartir con todo el mundo. Te preguntaba tu opinión. Sí. Esta es mi opinión. Sí, me gustaría leer un texto en Ezequiel porque... estamos diciendo que Israel es la Nueva Jerusalén y la Nueva Jerusalén es Israel, esa ciudad que Abraham anhelaba, ¿no? Ya, y era su meta, era la ciudad cuyo arquitecto es Dios, es la Nueva Jerusalén y es Israel, y esa bendición que ya Jacob deseaba y le pedía a Dios, y Dios ¿qué le dio? ¿Qué bendición le dio? Israel, es la bendición espiritual. ¿Y cuál es esa bendición espiritual? La Nueva Jerusalén. Me gustaría leeros este pasaje de Ezequiel
que habla del reparto de las tierras entre las 12 tribus, como estáis hablando de que la Nueva Jerusalén tiene las 12 puertas, una por cada tribu. El último capítulo de Ezequiel se habla del reparto de las tierras, y ahí yo creo que está hablando de nueva... Exacto, los levitas tienen tierra y se está hablando de ese reparto que aún no ha ocurrido. Y dice a partir del versículo 29, esta es la tierra que repartiréis por suerte en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Yahvé el Señor, es que no tengo las gafas. Y estas son las salidas de la ciudad. Estas son las salidas de la ciudad al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad, dice, serán según los nombres de las tribus de Israel. Tus puertas al norte, la puerta de Rubén, y ya sigue, ¿vale? Y habla de todas las puertas de una ciudad. Sentarse a las puertas de una ciudad es una terminología que significa juzgar. Job se sentaba a las puertas de la ciudad, era uno de los jueces y de los gobernadores de donde él vivía. El marido de la mujer virtuosa de Proverbios 31, ella era muy hacendosa, hacía muchas cosas, pero él estaba a las puertas de la ciudad. No estaba jugando y bebiendo vino con los amigos. Estaba allí pendiente, controlaban que entraba a la ciudad, que no entraba a la ciudad, se juzgaba, se gobernaba. ¿Por qué la Nueva Jerusalén tiene los nombres en las puertas de las 12 tribus de Israel? Porque Israel juzgará a las naciones. Israel, es decir, la Nueva Jerusalén termina diciendo que no entrarán los perros, no entrarán los mentirosos, no entrarán los cobardes y tal. ¿Quién juzga eso? Israel está ahí, juzgando con el Señor, gobernando con el Señor. Es que el nombre de las 12 tribus esté en la Nueva Jerusalén, quiere decir que todo Israel está juzgando y está gobernando. Pero también el tema, voy a decir un detalle más, y esto espero que se me entienda, pero si esto vamos, aunque solamente sea un poco, es impresionante. Israel como reino de sacerdotes va a tener una función especial. Las puertas son salidas. Entonces las puertas son salidas, Israel como sacerdocio ejercerá, cuando digo Israel, se me está entendiendo, estoy hablando del Israel de Dios, la iglesia, como tú quieras. Por favor, que se nos quite de la cabeza el Israel político, no estamos hablando de eso. La sabiduría de Dios, la esposa tiene la misión de enseñarla al resto de las naciones para aprender a vivir como Dios quiere. Solamente los sacerdotes podían entrar al templo. Al lugar santo, solamente ahí dentro, quienes ministraban en el patio eran fundamentalmente levitas y sacerdotes, pero ya en el lugar santo, ahí solo entraban los sacerdotes. Ahí era donde estaban los panes, donde estaba la luz, la lámpara y todo eso. En la Nueva Jerusalén, ¿cuál es el templo? ¿Quién me lo puede decir? No. Lo dice expresamente. Dice que Dios mismo es el templo. Entonces la pregunta es la siguiente. Si Dios es el templo, ¿quién puede entrar al templo? ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? Dice que a Dios nadie le dio jamás. El unigénito del Padre, uno, el único del género del Padre, que está, ¿dónde? En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente Jesús tenía la capacidad de estar en el seno del Padre. Pero ¿qué pasa en la Nueva Jerusalén? Que toda la iglesia, el Israel de Dios, los que han vencido por la sangre del Cordero, como reino de sacerdotes son los únicos que pueden entrar a la intimidad de Dios. Es que son la esposa. No sé si me estoy explicando. ¿Y qué podemos aprender en la interioridad de Dios? Muchas cosas eternamente, infinitamente, y eso no se acaba. Porque según Juan 17:3, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Tú eres capaz de decirme que ya conoces a Dios? ¿De verdad? La eternidad no es suficiente, no lo vamos a agotar. Y solamente el reino de sacerdotes va a poder estar en esa intimidad
ir conociendo más de Él, ir aprendiendo más de Él, colaborar con sus proyectos, con su creatividad, con su sabiduría, con su inteligencia, con su carácter, con su santidad. Es decir, de una manera infinita. Yo creo que no tenemos capacidad de imaginarnos eso. La eternidad no es suficiente. Si hubiera tiempo, se quedaría corto. Y la eternidad no es suficiente para terminar de conocerle. Y en esa interioridad, en ese seno del Padre, solamente los sacerdotes podrán dar a conocer de esa sabiduría al resto de las naciones. ¿Por qué? Porque ese reino de sacerdotes es la esposa y no el resto de las naciones. No sé si me estoy explicando. Así es como lo veo yo en las Escrituras, hermano. Pero si esto lo vemos, nos damos cuenta que el Evangelio es un llamado... A mí me pone los vellos de punta, os digo la verdad. Entonces cuando dice, no, es que vamos al cielo y allí... Venga. El llamamiento es mucho más grande. Hay cosas que nadie... Yo estoy diciendo esto porque leo la palabra, pero yo no soy capaz de imaginármelo. Esto no se lo ha imaginado nunca nadie lo ha ido, nadie lo ha visto. Todo algo que Dios ha preparado para los que le aman y está fuera de toda capacidad de imaginación. Ni los mejores escritores de ciencia ficción serían capaces de... Son atisbos que nos da la Escritura y lo vemos como por espejo y lo disfrutamos, aunque no seamos capaces de concretarlo, ¿no? La mente no llega. Hemos empezado por Oseas y hemos terminado por Apocalipsis. Bien, hermanos. Entonces cantamos para terminar. Bueno.